Bendiciones, hermanos y amigos. Aquí estamos para compartir la palabra de Dios nuevamente. Y esta es la primera prédica del 2021. Sí, Señor, arrancamos con todo para predicar la palabra del Señor. Continuamos hoy con la serie de prédicas los unos a los otros, de la cual ya tratamos dos temas. La primera prédica fue amarnos los unos a los otros. La segunda fue animarnos los unos a los otros. Luego hicimos un paréntesis por las fiestas y hoy retomamos el tema. En esta ocasión hablaremos de soportarnos los unos a los otros. Espero que sea de tu agrado. Y los invito a abrir la Biblia en sus casas en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3, que dicen así: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y queremos pedirte que a través de ella tú toques nuestros corazones para que aprendamos cosas nuevas, sobre todo a comportarnos los unos con los otros. Padre, ayúdanos en cada área de nuestra vida, que cada desafío que nos pongamos por delante en este año, tú estés con nosotros. Y que esta palabra que es dada hoy sea de gran bendición para todos los amigos y hermanos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Como todos saben, vivimos en una sociedad donde mucha gente ha perdido la paciencia, ha perdido la tolerancia. Y muchos no soportan al prójimo. Y eso basta con salir a la calle y lo podemos ver. Aún en aquellos que van manejando algún coche o en personas que andan discutiendo, se ve también en los matrimonios, en las familias, se ve a padres con hijos, hijos con padres, entre esposos y esposas, también se ve en el trabajo, está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. No entremos a ámbitos que son un poco polémicos, pero hay falta de tolerancia. En esta sociedad no nos soportamos los unos a los otros y esa es la realidad. Bien, pero eso le pasa a gente que está alejada de Dios. ¿Cómo nosotros tendríamos que ser en la iglesia? La iglesia tendría que ser luz del mundo. La iglesia tendría que ser sal de la tierra. Y nosotros como luz y sal de la tierra, debemos hacer la diferencia en este aspecto, soportándonos los unos a los otros, como quiere nuestro Señor y como dice la palabra de Dios, como acabamos de leer en Efesios 4, versículos 2 y 3. ¿Saben qué es interesante? Que la palabra soportándonos en el Nuevo Testamento se repite 15 veces. Si será importante que se repite tantas veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué significa soportándonos? ¿Qué significa soportar? Soportar es tolerar, es llevar, significa padecer, sobrellevar una carga. Y eso requiere diligencia y esfuerzo de parte de cada uno de nosotros. Y eso significa que yo debo prepararme espiritualmente para soportar a mis hermanos en la fe, y no solamente a mis hermanos en la fe, sino a todo el mundo. Ahora, cabe una salvedad. Cuando hablamos de soportar, no significa que nosotros soportemos el pecado o algo que nos lleve a nosotros como cristianos a hacer lo incorrecto delante de Dios. Esas cosas no las debemos soportar.
Debemos soportar siempre y cuando lo que nos hagan hacer o lo que nos hagan, por más ofensivo que sea, no nos lleve a nosotros a cometer pecados o a cometer actos que desagraden a nuestro Dios. Pero hay muchas cosas que sí debemos soportar como cristianos, hermanos. Y nosotros estamos llamados a soportarnos los unos a los otros, a soportar no solo a las personas que vienen a la iglesia, sino también a las personas que son incrédulas o que no son salvas. No solo debemos soportar a las personas que son fáciles de soportar y amables, sino también aún aquellas que son difíciles de soportar. Ahora bien, ¿a quiénes debemos soportar? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Primeramente, como dice Romanos 15:1, nos dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hermanos, como en toda iglesia, existen personas que son fuertes en la fe, que ya tienen una madurez proporcional con los años que tienen de vida en la iglesia. Hay otras personas que no son tan maduras, lo que la Biblia llama débiles en la fe, que les cuesta entender algunos aspectos de la fe cristiana, o de repente flaquean ante las tentaciones que el enemigo envía con más facilidad de lo que lo hace una persona ya más madura en el camino del Señor. Pero la Biblia nos llama a soportar, primeramente, ¿a quiénes? A los débiles en la fe. Debemos soportar. Y aquí debemos soportar en el sentido del significado de la palabra soportar, como es llevar, tolerar, padecer, sobrellevar una carga. Eso es importante. Todos nosotros tenemos hermanos en la fe que tienen cierta inmadurez, como nosotros también en otro tiempo, cuando éramos nuevitos en el camino del Señor, a nosotros nos tenían que soportar. Sin embargo, había gente madura que nos toleraba, que nos enseñó la palabra de Dios, que pasó por alto nuestra ignorancia, nuestras debilidades espirituales y tuvo la paciencia y la tolerancia para darnos un empujoncito y para ayudarnos a seguir adelante. Pues asimismo nosotros debemos ayudar a aquellos hermanitos que son débiles en la fe y que necesitan de nuestro apoyo incondicional. ¿Por qué? Porque ellos tendrán actitudes que muchas veces a nosotros no nos agradarán mucho, pero tenemos que tener en cuenta que son débiles en la fe, o porque tienen poco tiempo en la iglesia, o porque todavía no han entendido algunos aspectos de la fe cristiana. Pero qué importante es que nosotros sobrellevemos esas cargas y soportemos a esos jóvenes, a esos hombres, a esas mujeres, a esas personas que se van añadiendo a los caminos del Señor. A veces me encuentro con hermanos intolerantes con los demás y no saben entender que esa persona tiene muy poca madurez en los caminos de Cristo, por lo tanto no podemos esperar otra cosa. Uno tiene corazón de pastor y uno sabe entender los tiempos que le lleva a una persona crecer en ese camino de santificación, pero no todos lo creen así o no todos lo pueden entender, y ahí vemos inmadurez y ahí vemos falta de crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, nosotros debemos soportar las flaquezas de los débiles en la fe, sus actitudes inmaduras, tal vez su vocabulario que todavía arrastra algo de lo que venía de su ambiente secular, tal vez su forma de actuar ante los demás de una forma que no agrada a Dios. Todas esas cosas y muchas más que yo creo que me llevaría bastante tiempo enumerar, tenemos que soportar como gente madura en la fe. Por lo tanto, hermanos, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Eso es lo que nos manda aquí la palabra de Dios en Romanos 15:1.
aquellos que son espirituales debemos soportar esas flaquezas. Si te consideras una persona madura, si te consideras una persona espiritual, pues lo demostrarás soportando las flaquezas de los débiles en la fe que van a tu congregación. El segundo tipo de personas, podríamos decir, que debemos soportar es a los difíciles de soportar. Sí, Señor, debemos soportar a los difíciles de soportar. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice así: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Ya no vivimos en tiempos de esclavitud, pero de repente usted tiene alguna persona que ejerce autoridad sobre usted, por ejemplo, en el trabajo, y usted observa que él tiene un trato desagradable con sus empleados, con usted mismo, y ahí a uno le dan ganas de decir, bueno, yo no tolero a este jefe, a este patrón, yo no voy a soportar tal cosa, por lo tanto yo me largo del trabajo. Y eso es algo que no es del todo correcto. Vemos que la palabra de Dios dice que hay que soportar no solo a los afables, a los buenos, sino también aún a los difíciles de soportar. Me imagino en aquel tiempo, ¿verdad?, cómo los esclavos soportaban a sus amos y cómo sus amos los maltratarían a sus siervos. Pero ahora no vemos eso. Lo que sí vemos es personas que hacen abuso de su autoridad y de repente te tratan de una manera como si uno fuera menos o con soberbia en sus corazones. Pero el Señor nos manda a soportar a esas personas, a los difíciles de soportar. Y me imagino que no solo en el ambiente laboral hay personas difíciles de soportar. Hay personas que son así en todos lados. Cuando vamos en la calle, personas que están dentro de un grupo de amigos, o personas que están en el estudio, o tal vez en el trabajo. En muchos lugares hay personas que son muy difíciles de soportar. Pero Dios a los cristianos los hace ir un paso más allá que los demás. Entonces nos manda a soportar a esas personas difíciles de soportar. ¿Tienes a alguien difícil de soportar dentro del grupo de tus amigos? ¿Tienes a alguien difícil de soportar dentro de los hermanos de la iglesia? ¿Hay alguien así dentro del seno familiar? Seguramente sí, pero el Señor nos manda a soportarlos, porque es muy fácil ser amable y soportar a aquellos que son personas que son realmente maravillosas. Pero cuando nos encontramos con personas difíciles de soportar y los soportamos, ahí estamos mostrando el ejemplo de Cristo. Ahí realmente otros nos verán y dirán, ¿cómo puede soportar este hombre o esta mujer a esa persona tan difícil de soportar? ¿Cómo hace para hacerlo? Y bueno, esa es una manera de alumbrar al mundo que nos rodea. Por eso, hermano, no solo debemos soportar a los débiles en la fe, como ya mencionamos, sino que también debemos soportar a los difíciles de soportar. Y el tercer grupo que debemos soportar se encuentra entre las relaciones familiares. Vivimos tiempos muy difíciles para los matrimonios, entre relaciones de padres e hijos, hijos a padres. Realmente es un tema bastante complicado y muchas veces no nos soportamos los unos a los otros como Dios quiere. Tenemos hijos que dicen, yo no soporto a mi madre, yo no soporto a mi padre, no soporto su forma de ser. Y tenemos padres que dicen a su hijo adolescente, yo no te soporto a vos, ¿hasta cuándo vas a seguir así? No sigas así, con esa manera de ser tan atrevida, y de esa manera no podemos crecer como familia. Pero la palabra de Dios nos indica que nosotros debemos soportar a todos. Y cuando es dentro del seno familiar, más aún.
porque son nuestros seres amados, nuestros seres queridos. Debemos soportarnos como matrimonios. El hombre a la mujer la debe soportar. Hay diferencias que son naturales, diferencias porque Dios nos hizo así, nos hizo diferentes. Y ahora muchas veces decimos: ¿cómo yo puedo entender a esta mujer? Y la mujer dice: ¿cómo yo puedo entender a este hombre? Y así, hermano, lo hacemos con nuestros hijos. No puedo entender la mentalidad de mi hijo, pasa todo el tiempo con el celular en la mano, no se despega de las redes sociales y no nos toleramos, no nos soportamos, y eso trae conflictos en el seno de la familia. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos cambiar nuestra actitud. Si queremos ser luz y sal en esta tierra, debemos comenzar a soportarnos unos a otros. Amigo, amiga que me estás escuchando, esa es tu situación. Tú realmente soportas a los que te rodean, soportas a los hermanos en la fe más débiles, soportas a tu patrón o a tu jefe que es una persona difícil de tolerar o de soportar, soportas a tus familiares, a tus seres queridos, ¿los soportas? Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, esta prédica es para ti, para que puedas cambiar de actitud en este 2021 y poder comenzar soportándonos unos a otros, como dice la palabra del Señor. Ahora usted se hará la pregunta: ¿cómo debemos soportar? Y la respuesta está en estos versículos que leímos, en Efesios 4, versículos 2 y 3. Y aquí enumera ciertas virtudes que debemos tener los cristianos para soportarnos los unos a los otros. Como por ejemplo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, para soportar, una cosa primordial en nuestro carácter cristiano es la humildad. Yo no puedo soportar a nadie si en mi vida no hay humildad. Por lo tanto, yo debo tener esa cualidad, esa virtud cristiana, que es un fruto del Espíritu. Muy bien, pero ¿a qué me refiero cuando hablo de humildad? Según el diccionario, la persona humilde es aquella que reconoce su dependencia de Dios, que no busca dominio sobre su semejante, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Es una persona flexible, adaptable en el trato con su semejante. Entonces, la primera cosa que yo debo tener para soportar a mis hermanos en la fe, para soportar a mi patrón que parece insoportable, para soportar a los demás miembros de mi familia, es humildad. Yo debo ser humilde, yo debo ser flexible en el trato con ellos. Como dice aquí el significado de la palabra, yo debo de depender de Dios, no debo buscar el dominio sobre mis semejantes, sino aprender a darles el valor que ellos necesitan, aún por encima de nosotros mismos. Y somos flexibles, nos adaptamos fácilmente al trato con ellos. Usted a veces irá a alguna casa donde de repente ve que un hombre trata de una manera que usted no está acostumbrada a su mujer y le habla de una manera grosera, y la mujer sale con paciencia y le contesta de una manera muy amable y baja la cabeza, y de repente le trae lo que esa persona pidió de la cocina. Es solamente un ejemplo, pero eso no es ser una persona tonta. Es una persona que se adapta, es una persona que es flexible, es una persona que ante los ojos de Dios, esa persona está mostrando esa virtud cristiana que solamente puede tener una persona humilde. Está soportando a su marido. Su marido es incrédulo y la trata de una manera que no es del todo correcta. Y ella le responde de una manera correcta. Y ahí vemos, hermanos, cómo está mostrando luz
de la forma en que debemos tratar a los demás, aunque no sean correctos con nosotros. Es muy importante esto. Es un ejemplo a seguir para todos. Hay gente que de repente la tratan mal y actúa enseguida respondiendo de una manera que no es agradable a nuestro Dios. Sin embargo, cuando bajamos la cabeza y soportamos con tolerancia esa actitud grosera, esa actitud que no nos agradó, a Dios le agrada cuando somos de esa manera. Si no nos lleva a pecar contra Dios, a Dios le agrada que nosotros podamos ser humildes en esa oportunidad, porque Dios nos abre puertas para tratar con nuestro carácter, y la humildad es una de las cosas que debemos tener para poder soportar a nuestros semejantes que son difíciles de tratar. Y hermanos, la Biblia habla claramente que para poder soportar a los hermanos, como recién he mencionado, a los débiles en la fe, a aquellos que son difíciles de soportar, no solo en el trabajo, sino en diferentes áreas de nuestra vida, gente que está a nuestro lado, o aquellos que están en el seno de nuestra familia, nosotros debemos tener humildad. Otra cosa que nombra la Biblia es mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, ¿a qué nos referimos? Y quiero leerles aquí lo que dice según el diccionario. La mansedumbre no es debilidad, es modestia. Es la capacidad de saber responder sin enojarme. Vaya virtud que estamos necesitando todos. La capacidad de saber responder sin enojarse. Eso es mansedumbre. Y para poder soportar muchas veces debemos responder palabras mansas, sin enojarnos, sin ofendernos. Muchas veces las personas confunden la mansedumbre con algo relacionado con la debilidad, pero no es debilidad, todo lo contrario, es fortaleza, porque uno se está aguantando de responder de una manera que cualquier persona lo haría. Si te hablan mal, uno responde mal. Sin embargo, cuando una persona sabe aguantar y responde con modestia, responde sin enojarse a esa persona que lo trató mal, está siendo una persona mansa. Por eso, para poder soportar, se necesita humildad, se necesita mansedumbre. También la Biblia sigue mencionando aquí en el versículo 2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Aquí otra cualidad que se menciona es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Bueno, la paciencia es traducida aquí como algo largo, o sea, longanimidad. O sea, es algo largo de soportar, una persona que tiene mucho aguante, largura para aguantar. Esa persona va más allá, no actúa de una manera impulsiva. Esa persona sabe esperar y deja todas las cosas en las manos del Señor. Y para soportar, vaya si necesitamos paciencia, hermanos. Es muy importante esta cualidad, esta virtud que menciona aquí el apóstol Pablo. Y termina con la última y mayor cualidad, que es la que reviste a todas las demás, porque teniendo esa tenemos todas. Dice así la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, el amor es muy importante aquí. Sin amor nosotros no podemos tener ni paciencia, ni mansedumbre, ni nada de lo que he mencionado hasta el momento. Sin amor nosotros no podemos tener ni humildad, ni mansedumbre, ni paciencia. Todo va a ser fingido. Por eso todo tiene que estar revestido del amor de Cristo para soportar de una manera correcta. No solamente como resiste de repente un soldado a su jefe. Yo me sorprendo muchas veces. En las películas he visto, y creo que en la vida real también es así, cómo los soldados aguantan
de repente malos tratos de sus jefes y ellos los hacen de cabeza baja, aguantan todo, pero eso no lo hacen en el amor. Eso lo hacen porque están acostumbrados y porque saben que pueden tener una medida disciplinaria si ellos se resisten a su autoridad. Pero los cristianos no debemos hacerlo de esa manera, porque vamos a tener una medida disciplinaria o como lo hace un soldado. Nosotros debemos ser humildes, debemos ser mansos, debemos tener paciencia, pero todo eso debemos hacerlo con el amor de Cristo. Sin eso no se puede soportar a nadie, mi hermano. Por eso, hermanos, es importante estas cualidades que he mencionado. Ahora, cabe la pregunta que usted me podría hacer. ¿Para qué, pastor, yo tengo que soportar a los difíciles, a los hermanos débiles, a las personas de mi familia? ¿Con qué propósito debo hacerlo? Y principalmente en el aspecto de la iglesia debemos soportarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo primordial? Y la respuesta la encontramos en el versículo 3 que nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto significa que debemos tener prontitud, que todo esto que hacemos de soportar con humildad, con mansedumbre, con paciencia, lo hacemos con un solo propósito: por guardar la unidad del Espíritu Santo, porque ni siquiera de nosotros es la unidad que hay en la iglesia. La unidad que hay entre nosotros fue algo que solamente la creó el Espíritu Santo. Él nos bautizó en el Espíritu. Por eso, hermano, es importante guardar esa unidad que el diablo quiere destruir. Pero cuando nosotros tenemos humildad, mansedumbre, paciencia, comenzamos a soportar las debilidades de los hermanos, aún de los difíciles de soportar. Comenzamos a soportar cosas que otros no soportarían. De esa manera nosotros estamos haciendo algo agradable a Dios, porque estamos contribuyendo para la unidad del cuerpo de Cristo, para la unidad y la fraternidad que debe haber dentro de la iglesia, un ambiente sano, un ambiente lleno de amor, un ambiente lleno de madurez espiritual. Por eso debemos soportar, para guardar la unidad. Si nosotros decidimos dejar de soportarnos unos a otros, en este mismo momento las iglesias se desarman. Justamente porque somos un grupo humano y porque tenemos defectos todos, absolutamente todos, y necesitamos soportarnos con humildad, con paciencia, con mansedumbre, pero con un propósito: para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo hacerlo con paz, todo hacerlo para guardar esa paz, esa unidad llena de paz que debe haber en el seno de una congregación. Hermanos, debemos soportarnos los unos a los otros. ¿Vale la pena? ¿Sí o no? Por supuesto que vale la pena. Y en este año debemos cultivar esa relación con Dios que nos haga soportar cualquier cosa, aun aquellas cosas muy difíciles que no soportábamos antes. Yo quiero crecer en esa área y volverme una persona que soporte cosas que antes no estaba dispuesto a tolerar. Ahora, para culminar, quiero mencionar algunas cosas que deberíamos tener en cuenta para poder soportar a los demás. Primeramente, deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Si yo no puedo soportar a mis hermanos, es porque hay algo mal en mí. Tal vez yo soy el insoportable o la insoportable. Estoy muy acostumbrado a mirar la paja en el ojo ajeno y no miro la viga que está en mi propio ojo. Por lo tanto, debo examinarme a mí mismo. ¿Cómo está mi relación con Dios? Si yo no soporto a los demás hermanos, ¿será que estoy tan bien como pienso que estoy? Y yo quiero que te pongas como meta en este año 2021 ser una persona que puedas
examinarte para poder soportar a los demás. Eso va a llevar a que haya unidad en el pueblo de Dios. Segunda cosa que debemos tener en cuenta, que nosotros también tenemos fallas, las cuales otras personas tienen que aprender a soportar. Tal vez usted piense que a usted todos lo soportan, que usted es agradable para todo el mundo. Yo quiero darle la triste noticia que no es así. Usted y yo, todos nosotros, tenemos defectos y cosas que los demás tienen que soportar de mí y soportar de usted. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cómo me va a decir eso? Si yo soy una persona lo más agradable posible, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie. No interesa. Jesucristo no se metió con nadie. Jesucristo fue una persona que solo hizo bien. Y cuando se metió con los fariseos y con las personas que se merecían que Jesús se metiera. Pero ¿cuántas personas hay, tal vez, que hasta el día de hoy piensen que a mí nadie me critica, a mí nadie me tiene que soportar, yo tengo una personalidad linda, soy una persona agradable para los demás? Usted, sí Señor, usted y yo, todos nosotros debemos ser soportados por alguien. Alguien ve cosas en nosotros que a nosotros no nos gustaría escuchar. Y debemos tener en cuenta esto también. No solo que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos bien, sino que también nosotros debemos examinarnos y decir, yo también tengo cosas que los demás tienen que soportar en mi vida. Y quiero culminar con una pregunta. ¿Quién gana en una iglesia donde los hermanos no se soportan los unos a los otros? El único que gana en una iglesia donde los hermanos no se soportan los unos a los otros no es ni usted ni yo, no es ninguno. El único que gana es Satanás y saca ventaja sobre la iglesia. Y si usted ama a la iglesia, no creo que usted quiera eso. No creo que usted quiera que suceda eso. Por supuesto que queremos que el diablo esté lo más lejito que pueda de la iglesia. Pero hermanos, cuando una iglesia no se soporta, le estamos abriendo la puerta a Satanás para que haga verdaderos estragos dentro de nuestra comunidad. Pero ¿quién gana, hermanos? Si en una iglesia se soportan todos. Si hay una iglesia madura que con humildad, mansedumbre, paciencia, revestidos del vínculo de la paz, con amor, hemos aprendido a soportarnos. Por supuesto que ganamos todos y gana Dios, porque ve que la iglesia es madura, porque ve que en la iglesia no se crean roces, no se crean cismas, no se crean divisiones. Por eso es tan importante que nosotros nos soportemos unos a otros en el amor del Señor, porque ganaremos nosotros como iglesia. Será agradable estar entre nosotros. Será agradable venir un domingo o un miércoles y mirarnos a las caras sin ningún prejuicio, sin ninguna cosa que haya ahí escondida en nuestro corazón de que hay algo en ti que no soporto. No. Eso no debe existir en nosotros, hermanos. Por eso es importante entender que ganamos todos si aprendemos a soportarnos los unos a los otros, como dice la palabra. Y quiero concluir con simplemente unas palabras sencillas. Hermanos, el soportarnos unos a otros con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, es una gran virtud. Es una virtud que solamente puede venir de Dios. Por lo tanto, para obtenerla debemos comenzar orando. Usted dice, bueno, Señor, yo quiero tener esa virtud. Yo quiero ser una persona que soporte a los demás. Bueno, comienza orando, comienza pidiéndole a Dios, Señor, en este año yo quiero aprender a soportar. Y así va a nacer en tu vida ese deseo de soportar. Y vas a poder soportar, porque primero viene el querer, después el hacer. Y el propósito de esta predicación justamente es esto: provocar sed en tu vida
para que puedas tener deseos de soportar y luego cultivar el poder soportar en tu corazón a los demás hermanos. Qué bueno sería que para este 2021 nosotros podamos cultivar esta hermosa virtud de soportarnos los unos a los otros, cosa que no existe en el mundo, cosa que no la vamos a ver en la calle ni en los círculos donde nos movemos secularmente. Eso solamente lo podemos ver bajo la presencia de Dios. Y si vos te inundás de la presencia de Dios, si vos le pedís a Dios que te llene de Él, Él lo va a hacer y Él te va a ayudar a soportar aún aquellas cosas que eran muy difíciles de soportar para ti hasta este día. Por eso, hermano, yo te invito a inclinar tu rostro y a orar conmigo en este momento, pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame a ser una persona que soporte a los demás. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú me enseñaste, Señor, que yo debo soportar a mis hermanos, pero no solo a mis hermanos, sino también a los difíciles de soportar, como patrones o personas que encuentro en la calle, que también debo soportar a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Señor, ayúdame a cultivar esta virtud que solo puede venir de ti, Señor. Solo tu Espíritu Santo me puede ayudar a tener esta cualidad tan hermosa como es el soportarnos los unos a los otros. Como pastor, ahora yo quiero orar por nuestra congregación para que esta cualidad pueda comenzar a nacer en el corazón de cada hermano y cada hermana que vienen a esta congregación. Yo te quiero pedir que tú derrames sobre ellos, Señor, ese soportar, ese querer soportar que tu palabra demanda. Y si hay algo que hasta el día de hoy no podían soportar, que eso quede en el pasado y que a partir de hoy todo se convierta, Señor. Y que esta prédica nos ayude a santificarnos, que nos ayude a crecer, que sea un alimento para nosotros y que podamos nutrirnos de él para que podamos aprender a soportarnos los unos a los otros, como dice tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por escucharnos durante este tiempo y quiero desearte que pases muy bien este año y que puedas seguir conociendo más de Dios e invitarte también para que puedas seguir escuchándonos y mirándonos a través de este medio todos los domingos que salimos con prédicas para que la gente se pueda nutrir de la palabra de Dios hoy que estamos impedidos de poder congregarnos presencialmente, pero ya volverá la presencialidad. Hermanos y amigos que me están mirando, que Dios los bendiga ricamente.